La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos honra con su participación. Cierre con broche de oro en esta semana Monseñor Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. Buenos días, Monseñor, bienvenido. Buenos días, contento. Hacía tiempo que no venía por acá. Sí, con mucha alegría a compartir esta mañana con ustedes y con su teleaudiencia. Buenos días, Monseñor, y aprovecho la ocasión porque vimos en la prensa en esta semana que celebrando el 30 aniversario de su ordenamiento en la vida sacerdotal. Así que muchas felicitaciones. Muchas gracias. Pero además de eso, antier cumplió 30 años de ordenación sacerdotal y el 29 de junio año. Es decir, que estamos celebrando doble. Él tiene doble porque tiene 30 años de sacerdote. Porque el 29 también fue de ordenación episcopal. ¿También? Sí, esto todo es así, mató 3 en 1. Coincidencia. Bueno, es que San Pedro y San Pablo fue cuando yo nací y es una fiesta muy propicia para hacer esto, las ordenaciones y todo. Monseñor, hay un tema con el Código Penal que está creando mucho ruido y que incluso he visto al diputado José Horacio Rodríguez muy activo. Y es que fue modificado el artículo 186. Usted me dijo allá afuera que es 187. Sí, en lo que fue presentado ya para el Senado es el número 187. Entonces, ese artículo condenaba la discriminación por origen, nacionalidad, edad, discapacidad, actividad política, etnia, raza. Y fue excluido la discriminación por género y orientación sexual. También hay otro artículo donde eliminaron el homicidio agravado por orientación sexual. Lógicamente, el colectivo que antes era LGTB, ahora va a ser más difícil aprenderse porque es LGTBIQAA. Y más, etcétera. Y más. Entonces, ellos dicen que eso es discriminación. Es discriminación. Bueno, lo primero no fue un servidor, yo ni participé en nada de esto, pero sin embargo, celebro una realidad. ¿Cuál? Allí no están excluidos los LGBT. No está, porque aquí, si usted ve en el enumeratio que está ahí, están costumbres, todo, o sea que aquí no está excluido esto. Me imagino que hay una razón por la que se excluye la orientación sexual, porque tiene que haber alguna discriminación para alguna orientación sexual. Por ejemplo, yo soy dueño de un colegio y de repente me llega una persona que dice que tiene deseo por los niños, tiene atracción pedófila. Entonces, si esto avanza así, yo hago discriminación si rechazo el recibirlo a él también, por ejemplo. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque cuando se habla de orientación, no todas las orientaciones son no discriminables. Por ejemplo, un pedófilo, que es una orientación sexual, lo hay, sobre todo en Estados Unidos y en Europa se promueve mucho, y no tardará en promoverse aquí. Pero abiertamente, Monseñor. Sí, en Estados Unidos desde el año 70. Y en Europa también, en Holanda sobre todo, hay asociaciones de pedófilos, créamelo, se lo estoy asegurando. No traje los datos porque no me imaginaba que iba a tener que sacarlo, pero si se googlea, se encuentra fácilmente asociación de pedófilos, porque se considera también una orientación sexual. Entonces, cuando se ponen los elementos, hay que tener mucho cuidado con lo que se pone. Y me imagino que los diputados discutieron esto. Y me imagino porque del comité salió la inclusión, pero fue creo que la diputada Isabel de la Cruz fue la que hizo la propuesta y fue acogida por la mayoría de los diputados. Claro, porque la mayoría de los diputados, cuando se explica bien, es importante, porque si no, discriminación no es una palabra mala. Por ejemplo, a una persona, un ciego, que quiere pedirme, yo quiero tener una licencia de conducir. Él tiene derecho, pero yo te puedo decirle, usted no puede porque usted no tiene la capacidad, y a usted lo discrimino no dándole. O sea que la discriminación aquí se ha politizado mucho de que es negativa, pero la discriminación es también limitar en situaciones en las que no se debe de tener personas. Entonces, no se está discriminando todas las orientaciones sexuales, pero está el derecho de la persona, por ejemplo, como en cualquier otra discriminación. Imagínense usted que la secretaria del presidente del Partido de la Liberación Dominicana se mueve al PRM. Y entonces dice, bueno, por mi orientación política no pueden discriminarme, no me pueden eliminar de aquí. O simplemente ahora yo quiero ser recibida, pero yo soy del PRM, y me imagino que del PLD no van a recibir a alguien del PRM para ponerla como secretaria. O sea que tiene que haber una discreción necesaria para poder elegir, decidir
no decidir. O sea que en este sentido no hay tal discriminación. Lo que pasa es que el colectivo LGBT politiza mucho y es el único colectivo que realmente politiza, y lo que le interesa es los intereses políticos que va pujando poco a poco. Como demostración de esto. ¿Pujando qué, monseñor? ¿Pujando qué? Pujando los derechos del colectivo LGBT por encima de los derechos de los demás. O sea que lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa es que ahora se ha convertido el LGBT como un ciudadano de primera categoría intocable. Es una discriminación positiva. Exacto, no podemos hacerlo ni más ni menos. Todos somos iguales ante la ley. Entonces no puede haber un agravado porque es así. O sea, un asesinato es asesinato, sea por la razón que sea. Exacto. O sea que el problema pero aquí... entonces, el crimen de odio, eso tiene una mayor pena. Sí, pero que ahí viene el punto también. ¿Cómo podemos comenzar a penalizar un sentimiento? Imagínense, yo soy ambicioso ahora, imagínense. Yo soy ambicioso, ahora me tienen que meter una multa porque soy ambicioso. O soy egoísta y me meten una multa porque o me penalizan porque soy egoísta. Los sentimientos pueden penalizarse. O sea, si yo tengo odio, que no es bueno tener odio, no soy yo el que voy a promover el odio, pero si yo tengo odio y no he hecho nada, me hago daño a mí mismo, nada más. O sea, la iglesia ha sido tajante con con el tema de las tres causales, pero ustedes no metieron la mano en esto de la... Es que en esto cae solo. Esto es solo una puja que los mismos diputados fueron los que dijeron. No, aquí nadie se metió en esto, sino que fueron los diputados los que dijeron delito de odio. En Estados Unidos hay el delito de odio porque el colectivo LGBT ha logrado que ahora usted de repente, un pastor evangélico en su congregación, de repente lee la Biblia, abre el capítulo 1 de la carta a los romanos y dice que la homosexualidad, los actos homosexuales son pecados, y lo predica, y hay un LGBT allí, ese puede procesarlo y puede meterlo en la cárcel. Escúcheme, pero ahora hay un problema serio aquí, y eso se llama una ley mordaza, y en eso consiste lo que se pretende hacer cuando uno no puede ni siquiera expresarse, porque se puede llamar odio a lo que en la doctrina cristiana se considera que es pecado. Pues no sea cristiano, o sea cristiano entendiendo con lo que... Porque también lo puede pasar con el adúltero. El adúltero se puede sentir mal cuando dicen que están predicando que el adulterio es malo. Y si usted no quiere ser cristiano y quiere ser adúltero, pues usted puede serlo. Pero si usted quiere ser cristiano, usted va a tener que decir, afrontar su realidad de adúltero. Y la iglesia acompaña a la homosexualidad. Pero no vamos a hacer ahora una especie de sacralización del tema, de manera que ahora sea intocable y que cualquier persona que toque una tecla de esa vaya a la cárcel o vaya penalizado con una gran cantidad de salarios mínimos. Me parece a mí que este Código Penal, eliminando esto, se protegen situaciones concretas sin que una persona discriminada por ser lesbiana, por ser gay, queda excluida de allí, porque en la enumeración que hay ahí, por las razones por las que una persona no debe ser discriminada, ahí está incluida, aunque no con el nombre directamente, que es a fin de cuentas lo que desean. Mire, la preocupación de la politización es que se demuestra con el hecho de que cuando se eliminó, ya hubo un diputado junto con el colectivo que desarrolló una campaña fuera del país en contra del turismo dominicano. O sea, una cosa es discutir el tema y otra cosa es hundir la barca. O sea, el turismo es uno de los motores de la economía dominicana. Entonces, de repente, comenzar a echar consignas. No vengan aquí porque este país discrimina, no vengan los turistas para acá. Y atentar contra el turismo es un claro indicio de que o me hacen lo que yo quiero, o si no, aquí hacemos daño a todo el mundo. Y esto es algo que yo creo que no podría ser aceptado. No debe ser aceptado el hecho de que una persona o porque un grupo, porque en la política, en el Congreso se discuten posiciones, pero cuando una posición de uno no prima, no puede ser ahora que ponga en juego ni la economía, ni el turismo dominicano, ni la realidad dominicana por esto, ni ensucie fuera del país nuestra patria por culpa de que salió algo que usted no está de acuerdo con ello, ¿eh? O sea que eso es lo peligroso de que uno ve aquí, de que no están buscando el interés dominicano y ser incluidos dentro del grupo de derechos, sino que cuando usted no me satisface en lo que yo quiero,
yo soy capaz de atentar con... Yo creo que si tuvieran más fuerza y más poder para hacerle daño a la economía, quizá lo harían. Porque si cuando hacen esto, con lo que ellos pueden hacer, realizan esto, me imagino yo que podrían... ¿Quién sabe hasta dónde se podría llegar? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y esto me parece a mí que es algo que es incorrecto y que no deberíamos poder aceptar. Monseñor, hay muchos temas, como decía Ramón iniciando el programa, ha sido una semana y esta semana y las que le precedieron también llenas de noticias muy importantes que marcan en la sociedad dominicana. Ya la conferencia del episcopado se pronunció repudiando el vil asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Hay alertas mundiales, hay expectativas en el país de lo que puede ocurrir en la nación más pobre del continente, de la región, y nuestra cercanía y las implicaciones para la República Dominicana son innegables. Así es. ¿Cómo ve usted este tema, monseñor? Bien, aquí hay un problema serio. La República Dominicana cerró las fronteras, que es algo que se debe hacer, pero no basta eso. Pero no le compete a la República Dominicana solamente esto. Un magnicidio de esta índole requiere de la intervención internacional. Si no lo hacemos así, volvemos otra vez a pretender dejar que la situación de Haití recaiga sobre la República Dominicana. Es urgente que la comunidad internacional intervenga de una manera específica, constructiva, para que la nación hermana, nuestra Haití, pueda llegar a comenzar a construir una democracia, porque una situación como esta, y sobre todo me imagino que todavía las causas exactas no se han dilucidado, pero que vengan mercenarios de fuera, me imagino que contratados, porque me imagino que un colombiano no tendrá ningún interés en acabar con el presidente de Haití, a menos que haya una organización, y cuando se entienda esto, uno dice, bueno, ¿y qué haremos con nuestra nación? Es la nación más golpeada del hemisferio, la más pobre, la más desvalida, y además ocurre una situación como esta. Esto quiere decir que la responsabilidad es de todo el hemisferio, que hemos abandonado esta nación. Y yo creo que el que menos la ha abandonado es la República Dominicana. Pero creo que es una realidad que tiene que afrontarse a nivel internacional. Si no, y si nadie lo asume, monseñor. Bueno. Porque los países pobres no le importan a nadie, en la realidad. Y vemos que, verdad, que la participación internacional es importante, pero cuando vemos los propios haitianos, que la protesta es destruyendo lo poco que les queda, los automóviles, las vidrieras de las tiendas, saqueando. Entonces, bueno, hay una vocación de autodestrucción muy grande del propio haitiano. Bueno, eso pasa, cuando hay un conflicto, eso pasa en todos los países. Chile, uno de los países más educados del hemisferio también, acabaron con todo también. Sí, pero Chile tiene mucho, a Haití le queda ya muy poco. Entonces, lo poco que tiene lo están destruyendo. Exacto. Entonces, ahí es donde viene la necesidad. Y yo creo que la República Dominicana ha estado constantemente clamando a la comunidad internacional que se venga en ayuda de Haití. Creo que es un grito que hay quien ha planteado que la ONU debe intervenir con los cascos azules y para mantener el orden, ¿no? Bueno, pero cuando intervino ocurrieron cosas muy desagradables también, ¿eh? Así que tiene que haber un cuerpo auténticamente deseoso de construir en una nación, porque si no, lo que ocurrió con la ONU fue que los cascos azules incluso vertieron residuos que no sabían dónde colocar, comenzó un brote de cólera, hubo abusos terribles, violaciones. O sea que hubo una situación en donde estos cascos azules tienen que ser un poco revisados antes de mandar a una nación que necesita y que no tiene que continuar siendo vilipendiada, sino que necesita auténtica construcción. No solamente los cascos azules, eso sería para el orden, pero estamos hablando de cómo construir una auténtica democracia. Tiene que haber inversión. Pero, monseñor, entre tanto, ¿el país qué va a hacer? Porque ya no está repitiendo la frase, la frontera está sellada. Eso en todos los gobiernos, siempre se dice eso cada vez que hay problemas en Haití. ¿Usted cree en el muro? En el muro, en construir un muro. En la verja, no estoy seguro. Yo creo que la verja tiene que ser orden. Nosotros tenemos un problema de que la frontera la hemos construido un peaje para enriquecerse, un peaje de corrupción.
y que tarde o temprano se cierra por un momento y después vuelve a ser un negocio. Los militares que les toca ir a la frontera por un tiempo van felices porque van a guisar. Antes era un castigo. Sí, pero ahora no, ahora se cobra y le cobran a los pobres haitianos que vienen además para acá y además le cobran. Vienen ilegales. Entonces, es una doble moral que no permite que nosotros establezcamos una frontera como es. El muro no hace la frontera, es la mentalidad. Entonces, si nosotros no tenemos mentalidad, mire, los muros tienen puertas. Y si usted paga para entrar, aunque haya muro, usted va a entrar. Se la pone un poquito más difícil. No, porque tiene que haber vigilancia. Uno ve en Ceuta y Melilla que intentan brincar el doble muro, pero hay tropa ahí española que impide que penetre. Sí, esa situación sí es dramática, porque allí sí hay situaciones tristes. Pero en la nuestra, la vigilancia sería más que suficiente, entiendo, si es que la hubiera. El problema es que no existe tal vigilancia. Es un comercio que es necesario también, un intercambio, pero tiene que ser bien regulado. Si no hay una frontera vigilada adecuadamente para que cualquiera no se pueda pasar, como pasa en todos lados. Toda la frontera usted pasa cuando usted tiene papeles y usted cuando no tiene papeles no pasa. A nosotros no nos dejan pasar, aunque nos brincamos al canal de la Mona a veces. Pero nosotros tenemos, normalmente no podemos entrar por la puerta si no tenemos papeles. Y eso ocurre en todos los países del mundo. Incluyendo en Haití. Monseñor, hay muchos temas y uno de ellos es lo que dicen los analistas que motivó básicamente el cambio de gobierno en el 2020 y es el tema de tener una lucha contra la corrupción y el adesentamiento de la justicia. Y ahora pues hemos visto muchos casos que no dejan de sorprendernos por la cantidad de supuestos fraudes y delitos de todo tipo que supuestamente se cometieron en el pasado gobierno. ¿Cómo usted ve la lucha de la corrupción? Si cree en ella. Y una pregunta, si realmente está preparada la sociedad para llevar a cabo esa lucha con todas las consecuencias que ella implica. Yo creo que es difícil. Nuestra sociedad todavía se deja llevar mucho y es capaz de linchar moralmente a una persona sin la investigación adecuada. Yo tengo mis dudas acerca de la capacidad de hacer una auténtica auditoría a una persona. Todavía me parece a mí que no estoy seguro de esa capacidad de evaluar los fraudes que se han hecho. ¿Por qué? Porque no salen normalmente. Después se queda todo en el aire y no hay todos los detalles que uno quisiera ver. En las redes lo condenan. No, pero eso es el linchamiento que yo digo, que sí. Es muy fácil decir, tiene que ser procesado, y tiene que ser procesado, una persona tiene que ser investigada, pero la investigación tiene que arrojar datos. Por ejemplo, en España, al dedillo se sabe cuánto ha sido lo que... Aquí no, aquí la declaración acaba siendo primero una declaración jurada, y después las personas declaran más de lo que tienen para después aprovecharse y después decir aquí tienen. Y es difícil darle un seguimiento auténtico con detalles. Eso es lo que me preocupa a mí, de que se pueda quedar en el aire o se pueda quedar simplemente en decisiones políticas. Los juicios a personas en este sentido. A lo mejor me estoy equivocando, esa es mi intuición, este es mi parecer. Me parece como que no tenemos todas las herramientas pero no le hemos adecuadas. saludado, Monseñor, que hay un cambio de paradigma, ¿sí? Por lo menos ahora se persigue, pero antes no se perseguía. Eso es cierto. Lo que pasa es que... Y tenemos unos procuradores que no dependen del partido de gobierno. Eso esperemos, esto no estoy seguro, supongo que sí. Supongo que no. Acuérdense que cuando usted lo nombran, usted tiene, no sé, esperamos, creemos en la integridad de las personas que están allí, de la doña Miriam y también de los que están ahí, y creemos que están haciendo un trabajo auténtico. Y eso es de desear, porque la intromisión de los poderes siempre ha sido una realidad, que por ejemplo en el poder legislativo ha sido siempre una realidad. Claro. Entonces, y lo dicen descaradamente. Sí. Es decir, sin ningún sonrojo. Por ejemplo, en el Poder Legislativo vemos nosotros como ahora, en el Código Penal, oigo ya que el Poder Ejecutivo está tratando de hacer que se vuelva para atrás en el Código Penal con respecto a la discriminación. Las hijas son activistas. Bueno, también, sí, y se permite, o sea, yo quisiera entender cómo se permite a una persona, una hija de un presidente, despachar a decir ignorante
a la mayoría de los congresistas simplemente porque es algo en lo que no está de acuerdo. Y la madre apoyando eso. Bueno, eso es difícil de verlo. Pero más que eso se habla de que el Poder Ejecutivo quiere incidir para que la discriminación aparezca y no se respeta el poder. Y sobre todo peor, que si fuera así, ojalá que no fuera así, pero si es así, entonces faltaría a la misma promesa que había hecho el presidente de respetar la decisión que pudiese tomar el Congreso. Entonces, si estuviera incidiendo, estaríamos volviendo a lo mismo. ¿Qué expectativa hay ahora en el Senado? El Senado, el presidente del Senado hace una comisión especial. Si no usó la Comisión de Justicia. No, hizo una comisión especial y es evidente que ahora va a comenzar una presión sobre ellos, como ocurre siempre. Una gran presión. Pero de dos lados. De tres lados. Porque también del Poder Ejecutivo es posible también. Así que en este sentido... Porque es la presión de los pro-vida, de los anti-vida. No, porque ya no es la pro-vida. Ahora estamos hablando del sentido de la discriminación. Porque ya ustedes dan por un hecho que el tema de las tres causales ya eso... Da la impresión que ya en el Congreso está claro de que el asunto de las causales tiene que ser llevado y discutido en otra ley. De hecho, de esa manera es la única manera en que el Código Penal se ajusta a la Constitución en su artículo 37. Así que en este sentido, la discusión queda aparte y por fin tenemos la posibilidad de tener un código, una pieza legislativa con el Código Penal. Ahora, si volvemos a jugar ping-pong y vuelve otra vez a la Cámara de Diputados, desde que hay un cambio, estaremos jugando el ping-pong y acabará perimiendo otra vez el proyecto y seguiremos, no 20 años, 25, 30 años todavía esperando pieza legislativa útil. Y sobre todo, ya que estamos atacando a la corrupción, cuánto más necesario sería un código penal que fuera moderno, actualizado, para afrontar delitos que no están tipificados. Pero ahora están hablando, después que se ha discutido tantos años el tema, están hablando de que necesitamos expertos internacionales para que nos asesoren. O sea, ¿cuándo va a terminar esto? Eso es táctica dilatoria que están buscando otra vez, volver otra vez y vuelve a perimir. Y este juego es hasta que aparezca la tómbola en el punto que yo quiero, vamos a jugar a esperar que salga lo que yo quiero. Eso es difícil porque el país está siendo empobrecido, y sobre todo a nivel de justicia, cuando un código penal no puede avanzar por culpa de actitudes como esa. Entonces, por esto, el presidente, el Poder Ejecutivo debería eximirse de incidir, debería dejarse que el Poder, que la Cámara del Senado decidiera en ello, que tomaran una decisión, y para mí, encarecidamente, yo ruego a Dios para que no haya ningún cambio y arranque así y tengamos una pieza, porque estoy seguro que es o esta pieza o volverá a perimir otra vez, porque no hay manera de volver para atrás a la Cámara de Diputados que no acabe llegando a final de término la legislatura. Con relación a lo que usted decía de la pederastia, un amigo televidente, Arístides Fernández Suco, me manda una noticia de que en Holanda legalizan un partido que defiende la pederastia. Así es, pero eso hace tiempo, y en Estados Unidos también, desde el año 70. La pederastia, por ejemplo, es una orientación sexual, y de hecho se estimula, aunque sea consentido, claro, porque la pederastia como abuso ya es un delito y ya está tipificado, pero la pederastia consentida, la ideología de género la promueve. Pero en República Dominicana es un delito. Bueno, sí, pero la ideología de género promueve la hipersexualización y las relaciones sexuales antes de siendo menor de edad. Oh, Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un problema serio, que nuestra sociedad no tiene que seguir los malos pasos de otra. Por ejemplo, República Dominicana, dicen muchas veces, es de los únicos países en que no ha aprobado el aborto. Nuestra República Dominicana tiene una honra, siendo el único país en una cosa, que fue en el haber apoyado a Israel en el momento del Holocausto. Y fue Trujillo, además, para colmo. Pero Israel agradece a República Dominicana haber sido, ni Estados Unidos lo hizo en el tiempo de la guerra. Y la República Dominicana fue el único país en el mundo que se abrió a acoger a los judíos e hizo un asentamiento en Puerto Plata, en Sosúa, de los judíos. Eso fue el único. Ahora, si teníamos que seguir a la comunidad internacional, teníamos que haberle dicho no. Sin embargo, yo me alegro de que en esto, ahora, a esta distancia,
hayamos sido nosotros el único país que hayamos sido, no, me da pena, pero me alegra que la República Dominicana haya tomado esa decisión, aunque haya sido bajo la mano firme. Monseñor, retomando de lo del tema judicial, que usted tiene sus dudas. Hay una parte que sí yo tengo mis dudas. Si se llegará a las últimas consecuencias en materia empresarial, porque hay un corrupto, pero hay un corruptor. Sí, hay empresarios metidos en todo esto. Entonces uno se pregunta, y si es el alto empresariado, si vamos a llegar, si se va a llegar ahí. Casi siempre se lo tiran al pecadito más pequeño. Paga siempre el más débil. Ojalá que no sea así. Mi deseo es que se haga justicia, pero mi deseo es que primero que no se acribille la fama de una persona hasta que no se investigue bien. Exacto. Que haya una investigación adecuada y que cuando hay una investigación y hay una conclusión, que se proceda según la justicia. Eso es mi deseo. Ahora, que pueda ser una realidad, sería algo no visto y para mí sería algo agradabilísimo a mis ojos y seguramente a la de la mayoría de los dominicanos. Monseñor, otro tema. Última pregunta ya. ¿Es verdad? Sí. La última. Bueno, la llamada desescalada anunciada por el presidente Luis Abinader el pasado miércoles. Usted que está viendo en varias provincias cómo se ha comportado el COVID, además el hecho de ser economista no lo sustrae de entender aún más la realidad nacional e internacional. ¿Está de acuerdo con que nos quiten los toques de queda, los estados de emergencia y que volvamos a circular sin restricciones? Yo creo en el sentido práctico que los que no guardan el toque de queda, no lo guardan aunque haya toque de queda. El famoso teteo y reuniones y fiestas, estas fiestas terribles que son las que contagian, se realizan a pesar de que haya un toque de queda. O sea que en este sentido yo creo que cada uno debe cuidarse, como se hace en todos lados, debemos cuidarnos, nos estamos cuidando y creo que... ¿Usted se vacunó? Sí, claro. ¿Se puso las dos? Sí, dos. ¿Y la 3? No. La 3 va para eso, vamos a eso. Monseñor, hay que esperar el tiempo para eso. Se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos en todo lo que vale, porque hemos tratado temas de mucho interés para el país, especialmente la parte del Código Penal. Gracias, Monseñor. Un gusto, como siempre. Disfrutamos mucho su participación. Gracias por invitarme. Nos vamos a comerciales. Ahora vamos a conversar con Miguel Alejandro Martínez, el vocero de Colectivos Ciclistas. Vamos a hablar de la ciclovía. Ay, qué bueno.